Marcos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Literalmente el texto dice: tú no miras el rostro de las personas, si son ricos o pobres, si son blancos o negros, si son importantes o son personas comunes y corrientes. Tú eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Bueno, tal como se había estado avisando en esta semana, en el día de hoy vamos a estar trayendo dos mensajes, tanto en la mañana como en la tarde, relacionados con el período electoral en el que nos encontramos. Los que han estado en nuestra iglesia por varios años saben que esta no es la primera vez que hacemos esto, pero en esta ocasión queremos tratar este tema tocando otros aspectos que creemos que son pertinentes, que son relevantes para la situación particular en la que nos encontramos como país y como iglesia. Muchos tienen la percepción, y yo creo que no es una percepción exagerada, de que en estas elecciones hay muchas cosas importantes en juego. Nuestra identidad cultural, nuestra soberanía nacional, el futuro de la familia, nuestra libertad de conciencia, por solo citar algunas cosas. Y por otra parte, hay muchos cristianos en esa circunstancia que parecen haber despertado a la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos de echar nuestro voto no por colores, sino por valores. De hecho, hay muchos otros que han tomado la decisión de participar activamente en la política. Y a la luz de esta situación, muchos se están preguntando cuál es el papel que debe jugar la iglesia en el escenario político, si es que debe jugar alguno. ¿Debería la iglesia abstraerse por completo de la política y limitarse a predicar el evangelio a los perdidos y edificar a los creyentes? ¿O deberíamos tener un rol más activo? ¿Deberíamos tener un rol más militante? ¿Y qué de los creyentes como individuos? ¿Es apropiado que un cristiano aspire a un cargo político? ¿Es apropiado que un verdadero creyente aspire a alguna posición en el gobierno? Estas son algunas de las interrogantes que nosotros quisiéramos abordar en esta mañana a la luz de este conocidísimo pasaje de Marcos capítulo 12. Este incidente ocurrió el martes de la semana de la Pasión. Es decir, 2 días después de la entrada triunfal en Jerusalén, cuando muchos judíos recibieron al Señor Jesús tendiendo ramas de palmas en el camino y aclamando, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa sálvanos ahora. El ministerio terrenal de Jesús está llegando a su fin. Los líderes religiosos de Israel están preocupados por ese repentino ascenso de la popularidad de Jesús en el pueblo, así que ellos deciden tenderle una trampa. ¿Y qué trampa? Versículo 13, una vez más.
Le enviaron los líderes religiosos de Israel, ese en el contexto, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Hay un refrán muy conocido que dice que pájaros de una misma pluma vuelan juntos. Pero aquí tenemos un complot unificado entre dos grupos que tenían un plumaje muy diferente, en todo el sentido de la palabra. Los fariseos y los herodianos. Mientras los fariseos representaban el sentir nacionalista de los judíos, los herodianos apoyaban ciegamente al rey Herodes, que era el títere de turno que los romanos habían puesto en el trono sobre la nación de Israel. Unos eran conservadores, los otros eran liberales. Eran tan distintos entre sí como el día y la noche. Pero ahora habían encontrado una causa común. Ellos debían deshacerse de Jesús. Era evidente para ellos que el Señor representaba una amenaza para los dos partidos, los conservadores y los progresistas, los defensores de la soberanía nacional y los vendepatria. Así que ellos deciden ponerse de acuerdo para colocar a Jesús en una posición sumamente difícil y peligrosa, tanto delante del pueblo como delante de las autoridades romanas. Pero lo primero que hacen es aceitar la daga antes de atacar. Versículo 14. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, aquí estamos nosotros, Señor, somos tus alumnos. Instrúyenos, estamos aquí para aprender. Sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Señor, nosotros estamos aquí porque reconocemos que tú eres un hombre de integridad. Reconocimos que tú no vas a decir una cosa por otra para quedar bien con todo el mundo. Por eso es que nosotros hemos venido a ti y no a ningún otro para resolver un asunto que ha estado inquietando a la nación durante años y al que nosotros no le encontramos ninguna solución. He aquí nuestra pregunta, Señor. ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Es lícito pagar impuestos al César? ¿Pagaremos o no pagaremos? Ese tributo al que se refieren aquí era un denario por cabeza que todo adulto joven de Judea debía pagar anualmente. La palabra que se traduce aquí como impuesto es la transliteración de la palabra latina censo, de donde viene nuestra palabra censo en español, porque los romanos usaban ese tributo para tener una idea del tamaño de la población, porque era un denario por cabeza. Ahora el punto, mis hermanos, y es la clave para entender esta historia y para entender la trampa, es que los judíos odiaban ese impuesto. No porque implicara para ellos una fuerte carga económica. Un denario era lo que un obrero ganaba en una viña por un día de trabajo y era un impuesto que se pagaba una vez al año. Yo estoy seguro que a todos aquí les encantaría tener esa carga tributaria. Así que el problema no era económico. El problema era lo que ese impuesto representaba para la nación de Israel. Por un lado, era un recordatorio de que ellos estaban bajo la dominación de Roma. Y eso no solo implicaba un serio problema a la independencia nacional, esto implicaba también un serio problema teológico. Recuerden, mis hermanos, que Israel era una teocracia en el Antiguo Testamento. Y lo que eso significa es que al final de cuentas, Dios era su verdadero rey. De ahí la pregunta, ¿es legítimo que nosotros paguemos el tributo al César conforme a la ley de Moisés? ¿Debemos nosotros someternos a la tiranía de un imperio pagano? ¿No ese es un atentado contra nuestra teocracia? Pero por el otro lado, la moneda que ellos debían pagar como tributo llevaba impresa en una cara la imagen de Tiberio, que era el
rey de turno, con una inscripción que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto, el Hijo de Dios. Y en el otro lado, en el reverso, había otra inscripción que señalaba a Tiberio como el sumo pontífice, pontífice maximus de la religión del imperio. En otras palabras, mis hermanos, esa moneda era en sí misma algo idolátrico. Esa moneda le atribuía al César cualidades divinas. Así que los judíos no solo odiaban el impuesto, los judíos odiaban la moneda. En el año 6 después de Cristo se había levantado en Galilea una revuelta contra Roma por el pago de ese impuesto. Y unos 60 años más tarde se habría de levantar otra revuelta adicional. Este era un tema candente que era imposible abordar sin despertar fuertes emociones en los judíos. Y ahora se acercan estos líderes religiosos y le preguntan a Jesús delante de todo el pueblo, ¿es legítimo que nosotros paguemos este impuesto? Mis hermanos, era una trampa mortal. Era una trampa genial. Si Jesús respondía que sí, él quedaría expuesto ante el pueblo como un Mesías fraudulento que había claudicado ante el poder de Roma. Pero si respondía que no, seguramente iban a acusarlo de estar fomentando una revolución. Este parece ser ese tipo de situaciones, perder. O pierde la popularidad o pierde la vida. Pero es imposible hacer caer en una trampa a aquel que es la sabiduría encarnada. Ellos no sabían con quién se estaban poniendo. Nada más y nada menos con aquel de quien dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Era una trampa mortal, pero se le estaban haciendo a Jesús. Y el Señor aprovecha la ocasión para presentar en una forma breve y sencilla una de sus enseñanzas más profundas sobre la relación entre el reino de Dios y los gobiernos humanos. Mis hermanos, hay varias implicaciones en esta respuesta de Jesús que nos ayudan a entender cómo debe relacionarse el cristiano con el gobierno en esta etapa de la historia de la redención. Esta tarde nosotros vamos a ver cuáles son los principios que deben gobernarnos a la hora de echar nuestro voto. Pero no es de eso que yo quiero hablar en esta mañana. Vamos a estar hablando de la relación del cristiano con el gobierno, de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Hay varias implicaciones en la respuesta del Señor. Versículo 15. ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, yo sé que este es un dicho de Jesús muy conocido. Hasta los políticos lo mencionan. Pero yo me temo que hay varias implicaciones aquí que no se ven a simple vista. Y son las que yo quiero exponer en esta mañana. Voy a limitarme únicamente a 3 por la relevancia que tienen con el tema que estamos exponiendo hoy aquí. La primera implicación de esta respuesta de Cristo es que nosotros debemos respetar y obedecer los gobiernos humanos y apoyarlos con el pago de nuestros impuestos. Sí, oíste bien. Nosotros debemos respetar y obedecer los gobiernos humanos
y apoyarlos con el pago de nuestros impuestos. Muy sabiamente Jesús les dice, présteme la moneda del impuesto. Dígame de quién es esta cara y de quién es esta inscripción. Del César. Pues entonces denle al César lo que es del César. Literalmente, devuélvanle al César las cosas que son del César. Mis hermanos, con esta sencilla declaración, el Señor está reconociendo la legitimidad de los gobiernos humanos, incluso de un gobierno pagano como el de Roma, porque esa estructura de poder fue diseñada por Dios para el beneficio de las naciones. Mis hermanos, siempre será mejor estar bajo la autoridad de un gobierno humano, incluso de un mal gobierno, que estar sin gobierno. El gobierno siempre será mejor que la anarquía. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que nosotros debemos respetar las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice Pablo, por Dios han sido establecidas. En un mundo caído como el nuestro, en un mundo donde impera el pecado, es necesario que haya una estructura de poder legítima que ponga un límite a la maldad humana, una estructura que tenga la autoridad necesaria para castigar a los malhechores. Eso es necesario. Los gobernantes, dice Pablo, deben ser motivos de temor para el que hace el mal, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, dice Pablo en Romanos 13. Y saben, hermanos, ¿cuál es la palabra griega que se usa allí? Es la palabra diácono. Pablo está diciendo, el gobernante de turno es un diácono de Dios, un vengador para castigar al que hace lo malo. El gobierno funciona como un agente divino para refrenar la maldad, aunque los gobernantes no estén conscientes de eso. Cuando Pablo escribió Romanos 13, mis hermanos, ¿quién estaba ocupando el trono en Roma? Nada más y nada menos que Nerón, un hombre cruel, un hombre inestable, que desató la primera persecución oficial contra los cristianos en el siglo I. Pero aún así, Pablo, escribiendo esta carta a este grupo de creyentes, a esta iglesia que estaba precisamente en la capital del imperio, Pablo les está diciendo, sométase a las autoridades y paguen fielmente sus impuestos. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Y ahora yo les pregunto, mis hermanos, si los creyentes del primer siglo debían apoyar el gobierno de Roma con sus impuestos, ¿existe algún otro gobierno que nosotros no podamos apoyar con el nuestro? Ese fue el gobierno que ejecutó la sentencia de muerte contra Jesús. Ese fue el gobierno que martirizó a casi todos los apóstoles. Y aún así Jesús ordenó a los suyos que pagaran sus impuestos, que apoyaran el gobierno. Es como si Jesús estuviera diciendo, como yo leí recientemente, sí, paguen sus impuestos, aunque con ese mismo dinero ellos van a pagar el salario de los que van a traspasar mis manos y mis pies en la cruz. Con ese mismo dinero, con ese impuesto. Paguen sus impuestos, no porque ellos estén haciendo lo correcto, sino porque la existencia del gobierno refleja el carácter de Dios. Mis hermanos, Dios tratará con ellos cuando tengan que dar cuenta en su tribunal. Y créanme, ellos van a dar cuenta, y créanme que ellos van a pagar por cada centavo que usaron de esos impuestos para su beneficio personal. Créanme que cada una de esas villas en la Romana y en muchos otros lugares serán traídos a colación en el día del juicio. Pero mientras tanto, mis hermanos amados, es nuestra responsabilidad sostener el gobierno a través del pago de nuestros impuestos. Dad al César lo que es del César. Debemos respetar y obedecer a los que están en autoridad y apoyarlos con el pago de nuestros impuestos.
Pero también aprendemos de este pasaje, en segundo lugar, que si bien es cierto que nosotros debemos separar la iglesia del Estado, de ninguna manera podemos separar la religión de la política. Voy a repetir eso, esto es importante. Sí debemos separar la iglesia del Estado, pero de ninguna manera podemos separar la religión de la política. Cuando el Señor toma la moneda en su mano y le pregunta a los judíos, ¿de quién es la imagen del denario? Y ellos responden, de César. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Señor aquí? El Señor está tratando de hacer una conexión entre la imagen y el deber y la responsabilidad. El hecho de que ellos tuvieran que hacer uso de una moneda que tenía grabada la imagen del César era un recordatorio de que Roma tenía autoridad política sobre Israel. Así que ellos no tenían otra opción que pagar el impuesto al imperio. Pero mis hermanos, esa no es la única responsabilidad que ellos tenían. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunta, ¿y qué es lo que le pertenece a Dios? Aquello que lleva su imagen. ¿Y qué es lo que lleva su imagen? Todos nosotros. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Devuélvanle al César esa moneda de plata, porque lleva su imagen. Pero denle a Dios por entero vuestra vida, porque Él imprimió su imagen en tu alma. Eso es lo que Jesús está diciendo. Así como la imagen del César estaba en la moneda, la imagen de Dios se encuentra impresa por creación en todos nosotros porque fuimos creados por Él para su gloria, a su imagen y semejanza, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. De hecho, hermanos, noten algo interesante en estas palabras del Señor. Recuerden que en la inscripción de la moneda se le atribuían al César cualidades divinas, pero en una forma muy sabia Jesús está diciendo claramente aquí que César no es Dios. Hay que darle al César lo que le pertenece al César, el tributo impuesto por Roma, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la conclusión lógica de esta declaración? Que César no es Dios. Den al César lo que le pertenece al César, den a Dios lo que le pertenecen a Dios, porque Dios y el César no son la misma persona. Pero aquí viene, mis hermanos, la pregunta del $1.000.000. Y no se lo voy a dar yo, pero la pregunta del $1.000.000. ¿La respuesta de Jesús fue política o fue religiosa? Piénsenlo bien. La respuesta de Jesús fue política, tenía implicaciones políticas o solo tenía implicaciones religiosas. Mis hermanos, las dos cosas al mismo tiempo. Jesús nos está enseñando aquí que el mismo César es una criatura que se encuentra bajo la suprema autoridad de Dios. Todo lo que César tiene, incluyendo su autoridad, le pertenece a Dios. Porque él también lleva su imagen impresa en su alma, aunque distorsionada por causa del pecado. Una escena de los evangelios. Jesús es llevado delante de Poncio Pilato para ser juzgado unas horas antes de la crucifixión. Y Pilato le pregunta, ¿de dónde eres tú? ¿Qué le respondió Jesús? Nada. Dice la Biblia que Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato se pone de bravucón y le dice a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? ¿Qué le responde el Señor? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiere dado de arriba. Y es obvio que el arriba no era el César, era Dios. Por el contexto.
Mis hermanos, no existe autoridad humana en todo el planeta que no haya derivado su autoridad de Dios mismo. De manera que esta respuesta de Jesús tiene profundas implicaciones políticas y tiene profundas implicaciones teológicas. Mis hermanos, cada vez que nosotros proclamamos que Jesús es el Señor, estamos confesando que Él es nuestra máxima autoridad. Estamos diciendo que Él tiene todo el poder, y no solamente con respecto a la esfera de lo espiritual, sino con respecto a todas las cosas. Decir que Jesús es el Señor es una declaración política y religiosa al mismo tiempo. De hecho, ¿saben una cosa, mis hermanos? No hay nada más subversivo en este mundo que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es una acción subversiva porque nosotros estamos tratando de que una persona cambie su lealtad. Nosotros estamos tratando de que una persona rompa con todos los dioses de este siglo y se someta únicamente a Jesús como el Rey soberano de su vida. Eso es subversivo. Eso es subversivo. Mis hermanos, Jesús es el Señor. Jesús es nuestra máxima autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Cuando Jesús dice que la vida de un ser humano comienza desde el mismo momento de la concepción, Él está declarando que el aborto es un crimen contra un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Jesús dice en su palabra que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, cualquier otra definición del matrimonio es una aberración. Eso no se decide por la opinión de la mayoría. Eso lo define la autoridad suprema de Jesús. Y cuando los políticos del mundo dicen otra cosa, no es, escúchenme bien, no es porque ellos están siendo religiosamente neutrales. Es porque ellos están apoyando en otra religión y en otros dioses. Es así de simple. Toda legislación posee una base religiosa que la sustenta. Independientemente de que los legisladores quieran reconocerlo o no. De manera, mis hermanos, que al tratar de excluir a los cristianos del foro público en el que se discuten temas como el aborto, como la identidad sexual, como la responsabilidad de los padres para criar a sus hijos como ellos crean conveniente, cuando se discuten en los foros públicos el matrimonio homosexual y se quiere excluir a los cristianos sobre la base de que nuestros argumentos son religiosos, eso es completamente absurdo. Es absurdo porque es imposible discutir sobre la moralidad de las leyes de una nación sin tomar como punto de partida alguna presuposición religiosa. Sí debemos mantener la distinción entre la iglesia y el Estado, porque ambas instituciones poseen funciones diferentes que deben ser claramente definidas. Muchas veces escuchamos al hablar de este tema aquella famosa frase de Abraham Kuyper cuando dijo que no existe ni una pulgada cuadrada de este mundo de la cual Jesucristo no pueda decir eso es mío. Y decimos amén, amén. Yo digo amén también porque esa frase es correcta. Pero esa frase no significa lo mismo en diferentes jurisdicciones. En otras palabras, esa frase no significa lo mismo para un presidente, no significa lo mismo para un pastor, no significa lo mismo para un padre de familia. El Estado tiene el poder de la espada, dice Pablo, para castigar al que hace lo malo. La iglesia, por otra parte, tiene el poder de las llaves para reconocer dentro del Estado quiénes pertenecen al reino de Dios y quiénes no pertenecen. Mientras el Estado tiene la obligación de mantener el orden civil entre los ciudadanos de una nación, la iglesia ha sido comisionada por Cristo a ser discípulos en todas las naciones, proclamando el evangelio a los perdidos y edificando a los creyentes. Debemos mantener la iglesia y el Estado haciendo cada uno lo que debe hacer. Ahora,
y aquí viene la parte difícil. Hay ocasiones en que la función de ambas instituciones se solapan, porque ambas se encuentran bajo la suprema autoridad de Dios y porque al predicar el evangelio, de una forma u otra estaremos confrontando los dioses falsos que sustentan muchas de las leyes promovidas por los gobiernos. Esto es una distinción muy sutil. Así que déjenme ampliar esto. Mis hermanos, la iglesia no, con un no muy grande, la iglesia no está llamada a controlar. La iglesia no está llamada a fiscalizar el Estado. Pero si predicamos todo el consejo de Dios fielmente, tarde o temprano estaremos tocando algunos temas que son fundamentales para la promulgación de nuestras leyes. La santidad de la vida, la santidad del matrimonio, la libertad de conciencia, así que no podemos separar la política de la religión ni la religión de la política, aunque sí debemos separar la iglesia del Estado. Espero en el Señor que esto se pueda entender. Mis hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, nosotros estamos adorando a Dios, estamos proclamando el evangelio, estamos edificando a los creyentes. Nosotros no estamos aquí para hacer proclamas políticas. Pero al exponer fielmente la palabra de Dios y al exaltar a Cristo como el Señor de todo, haremos evidente la voluntad de nuestro Dios para todas las esferas de la vida humana. Así que a final de cuentas, todo político es religioso y actúa como una persona religiosa en el desempeño de sus funciones, por más que pretendan negarlo. Nadie es neutral en este asunto, pero de la misma manera todo cristiano es político, porque en todas las esferas de la vida, él está actuando como ciudadano de dos reinos, manteniendo siempre en alto su suprema lealtad a Dios. Y esa es la tercera implicación que encontramos en esta respuesta de Jesús. Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. Debemos dar al César lo que es del César, porque somos ciudadanos de una nación terrenal. Pero de la misma manera todos deben dar a Dios lo que es de Dios, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. No es una cosa o la otra, es una cosa por causa de la otra. Ahora bien, solo los cristianos están capacitados por la gracia de Dios para funcionar adecuadamente en ambas ciudadanías. Piensen en esto, mis hermanos. Solo un cristiano puede darle a Dios lo que es de Dios. Eso es obvio. Lo que no parece tan obvio es que solo el cristiano puede de corazón dar al César lo que es del César. Solo el cristiano. Porque él entiende que al hacer eso, él está actuando en obediencia a su Rey y su Señor, que es Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo dice: debemos comportarnos de una manera digna del evangelio. Y en Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo interesante es que en el texto griego, y yo sé que estoy citando mucho el original, pero es porque quiero que vean la conexión. En el texto griego, la palabra comportarse y la palabra ciudadanía son la misma palabra. O sea, lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 21, versículo 27, es que nosotros debemos vivir como ciudadanos dignos del evangelio en medio de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, haciendo evidente nuestra ciudadanía celestial en todo lo que hacemos. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo en Filipenses 1:27. El teólogo Albert Mohler dice lo siguiente: los cristianos vivimos simultáneamente como ciudadanos de dos ciudades, una ciudad celestial, otra terrenal. Una es eterna, la otra es pasajera, pero la ciudad
terrenal es también el objeto de la benevolencia y la compasión de Dios. Por lo tanto, como cristianos, somos instruidos en la Biblia a trabajar por el bien y el florecimiento de esta ciudad terrenal, así como trabajamos tanto como nos sea posible para que muchos vengan a ser ciudadanos de la ciudad celestial por medio de la fe en Cristo Jesús. En palabras muy simples, debemos estar ocupados en nuestra ciudadanía celestial y en la terrenal también. Hermanos, y como creyentes que vivimos en una democracia, tenemos muchas oportunidades para hacer eso. Cuando nos toque echar nuestro voto el próximo 15 de mayo, nosotros vamos a tener oportunidad de actuar en esta ciudad terrenal como ciudadanos de los cielos, tratando de que sea la agenda de Dios la que prevalezca, no la del hombre. Cuando nos toca la oportunidad de poder expresar nuestras opiniones en el foro público, o incluso participando activamente en la política y en el gobierno, si Dios nos ha llamado y capacitado para ello. Mis hermanos, una cosa es la iglesia congregada y otra cosa es la iglesia esparcida en el mundo durante los 6 días de la semana. Cuando nos congregamos como iglesia cada domingo, nosotros tenemos una misión particular dada por Cristo mismo. Estamos aquí para predicar el evangelio. Estamos aquí para celebrar las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estamos aquí para ser discípulos. Estamos aquí para consolarnos, exhortarnos, amonestarnos unos a otros y cosas por el estilo. Y bajo ningún concepto debemos desvirtuar nuestro llamamiento como iglesia. Pero esa iglesia se esparce en el resto de la semana, dando oportunidad a los miembros para hacer mucho bien a la sociedad en la medida en que cada creyente se conduce como un ciudadano del reino de los cielos en cada una de sus responsabilidades públicas y privadas. Y eso incluye la participación activa en la política y en el gobierno, sí, condicional. Si el Señor te ha llamado y te ha capacitado para eso. Hermanos, no todos tendrán la misma oportunidad de influir en el gobierno, no todos tendrán la misma oportunidad de influir en la promulgación de las leyes, porque no es la voluntad de Dios que todos se involucren en eso de la misma manera. Dios no le ha dado todos los dones a todo el mundo. Alguien me comentaba recientemente, y creo que es al lugar, que a veces nosotros cargamos la conciencia de los hermanos, demandando a los creyentes en general una mayor participación en la política. Necesitamos más personas que se involucren en la política. Pero es que ese es un llamado de Dios que Él reparte soberanamente en las iglesias, así como nosotros no podemos demandar que en esta iglesia haya más ingenieros, no podemos demandar que en esta iglesia hayan más arquitectos, no podemos demandar que en esta iglesia haya más abogados, o que hayan más taxistas, o que hayan más ebanistas. Nosotros no podemos demandar que en esta iglesia haya más políticos. Eso no se puede demandar. Eso es un llamado de Dios. Hay iglesias a quienes Dios le da eso. Hay iglesias a quienes Dios no se lo da. Nosotros podemos alentar y podemos instruir a los que tienen ese llamado, pero no podemos fabricar la vocación. Eso es imponer una carga sobre la iglesia que Jesucristo no le ha puesto. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Todos deben hacer el bien en el lugar, en la posición en la que Dios los ha colocado. Algunos lo harán de un modo y otros lo harán de otro. Pero el tiempo sigue avanzando y hay algo más que nosotros aprendemos de este pasaje y que veremos mucho más brevemente. Que hemos visto hasta aquí
Bueno, hemos visto, en primer lugar, que debemos respetar y obedecer los gobiernos humanos y apoyarlos con el pago de nuestros impuestos. Den al César lo que es del César. En segundo lugar, hemos visto que si bien podemos y debemos separar la iglesia del Estado, no podemos separar la religión de la política. En tercer lugar, hemos dicho que los cristianos debemos ser buenos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como nuestra suprema autoridad. Y ahora, en cuarto lugar, también vemos en este pasaje que la autoridad delegada del gobierno civil es limitada por la suprema autoridad de Dios. La autoridad del gobierno es limitada por la suprema autoridad de Dios. Hay que dar al César lo que es del César, pero también debemos dar a Dios lo que es de Dios. De manera que si la obediencia al César riñe con la suprema autoridad de Dios, entonces, mis hermanos, no hay duda de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dice los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 29. Mis hermanos, no podemos ser utópicos. Los cristianos no podemos dar a nadie nuestra máxima lealtad excepto a Dios. Él está por encima de todos los reyes, Él está por encima de todos los presidentes, Él está por encima de todos los legisladores, Él está por encima de todos los embajadores. Y debemos tener el coraje, debemos tener la valentía de vivir y predicar a la luz de esa realidad, no importa lo que eso cueste. ¿Qué hicieron los creyentes de la iglesia primitiva cuando fueron amenazados por las autoridades religiosas? Se reunieron a orar y ¿saben qué pidieron a Dios? Coraje, valentía. Me encanta este pasaje, por eso quiero compartirlo con ustedes. Hechos capítulo 4, versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, que no prediquen a Cristo. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: «Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». En otras palabras, Señor, las autoridades aquí nos están diciendo algo, pero tú eres el soberano. Tú eres el que los hiciste a ellos también. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predeterminado que sucediera. Tú eres soberano. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y la palabra parresía significa con toda valentía, con todo coraje. Miren, mis hermanos, no siempre es fácil ser un buen ciudadano de dos reinos. Pero cuando tengamos que escoger entre una lealtad o la otra, no tenemos que pedir sabiduría para saber lo que tenemos que hacer. Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. En todo caso podemos pedir sabiduría para saber cómo hacerlo. Pero no tenemos que pedir sabiduría para saber qué hacer. Señor, ¿qué hacemos? ¿Te obedecemos a ti o obedecemos al embajador o a los legisladores o al presidente? ¿Qué hacemos? No, yo no tengo que orar por eso. Yo sé lo que yo tengo que hacer y tú también. No, lo que tenemos es que pedir coraje. Lo que tenemos que pedir a Dios es valentía para hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer.
Nosotros no sabemos lo que va a pasar en los próximos años, no sabemos quién va a ganar las elecciones, no sabemos cuál es el futuro de este país, eso es de la mano de Dios. Pero hermanos, es posible que en unos años nos impidan criar a nuestros hijos conforme a nuestros valores. Hay hermanos nuestros en Cristo que han parado en la cárcel por no querer que sus hijos se expongan a una clase de depravación que enseñan en la escuela como educación sexual. Hay hermanos nuestros que han parado en la cárcel por eso, en lugares civilizados de este planeta. Hermanos, ¿ustedes creen que la agenda LGBT es simplemente una agenda para que nosotros dejemos que los homosexuales, las lesbianas, los transgéneros hagan lo que ellos quieran con libertad? Ellos pueden hacerlo ahora, ese no es el problema. Nosotros no somos homofóbicos, nosotros amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, amamos a los transgéneros y por eso les predicamos el evangelio, por eso los llamamos al arrepentimiento, porque nosotros queremos que ellos sean liberados de su esclavitud. Nosotros amamos a los homosexuales. Ese no es el punto de la agenda, hermanos. El punto de la agenda es callarnos la boca. El punto de la agenda es que nosotros no podamos predicar libremente en un púlpito y llamarle pecado a lo que es pecado. El punto es que el hombre quiere deshacerse por completo de todo aquello que moleste su conciencia. ¿Y saben lo que nosotros tenemos que hacer cuando ese día llegue? Pedirle a Dios que nos dé el coraje que necesitamos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, aunque eso nos cueste la vida. Porque nuestra lealtad suprema es a Dios. Si el Señor lo permite, esta tarde vamos a continuar con este tema, abordando directamente nuestra participación en las próximas elecciones. Pero no quisiera concluir sin recordar la segunda parte de la respuesta de Jesús. Devuélvale al César su moneda de plata. Eso es lo que a él le pertenece. Debemos dar a Dios lo que es de Dios. Mi hermano amado, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, esas palabras tienen algo para ti. Tú tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Sí, yo sé que tú le entregaste tu vida a Cristo en un momento, pero constantemente el pecado que todavía mora en nosotros quiere llevarnos a volver a vivir para nosotros mismos. A veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida que toda nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Porque Él te redimió para eso. Con el precio de la sangre de su Hijo. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, si tú nunca te has visto como un pecador que necesita con urgencia la salvación que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Esas palabras también tienen algo para ti. Debemos dar al César lo que es del César. Pero mi amigo, debemos dar a Dios lo que es de Dios. Debemos darle esa moneda al César porque esa moneda lleva su imagen. Pero debemos darle a Dios toda nuestra vida porque nosotros llevamos la suya. Todos aquí tenemos el deber moral de entregarle a Dios toda nuestra vida porque aquí nadie se hizo solo. Aquí nadie sostiene su vida solo. Tú llevas impresa en tu alma la imagen de Dios. Sí, distorsionada por el pecado, pero Él te creó para su gloria. Él te creó con la posibilidad de conocerle. Él te creó con la posibilidad de tener una relación de amor con Él que trasciende cualquier otra relación que tú hayas tenido o tendrás jamás.
Esa fue en gran medida la razón por la que Cristo vino al mundo. Él vino a reconciliarnos con Dios y a restaurar en nosotros esa imagen de Dios que quedó severamente estropeada por causa del pecado. 3 días después de ese incidente con los fariseos y con los herodianos, Cristo iba a dar su vida en la cruz del Calvario para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en el tribunal de Dios y restaurados a su imagen a través del nuevo nacimiento. Pero mi amigo, cada individuo debe apropiarse de esa obra de redención viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Él, solo en Él, para el perdón de tus pecados, para el don de la vida eterna. Así es como un ser humano comienza a darle a Dios lo que es de Dios. Comienza confiando en Jesús. Mi amigo, si tratas de retener tu vida para ti, viviendo para tus deseos, haciendo tu voluntad, buscando tu gloria, le estás robando a Dios lo que le pertenece. ¿Oíste eso? Tú le estás robando a Dios. Dale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Y oye una cosa, mi amigo, el que quiera salvar su vida, dice Jesús, la perderá. El que quiera retener su vida para sí, tarde o temprano la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Él la salvará. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo, y vida en abundancia. Comienza hoy a darle a Dios lo que es de Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y toda la deuda que tú tienes con la justicia divina quedará cancelada, incluyendo el hecho de haber vivido para ti cuando debiste haber vivido para Él. Oh, que el Señor te conceda, mi amigo, en esta mañana salir de este lugar como ciudadano de 2 reinos, de modo que puedas darle al César lo que le pertenece al César, pero que puedas darle a Dios lo que solo le pertenece a Dios.